¿Han escuchado por ahí esta expresión? Los chicos, o como dicen en Entre Ríos, los gurises, suelen decirlo también, ¿no? Como soy docente, bueno, a veces me copio del diálogo de ellos o de las formas de expresarse. Y por ahí, no sé, yo digo, bueno, a ver, el primero que viene acá tiene 10 con la tarea, ¿no? Y vienen 2. Y uno llega primero y el otro se empieza a quejar. Uy, pero y yo también lo tenía, bueno, y uno que está por ahí dice, y te dormiste. Dormiste. Te durmieron o dormiste, ¿no? ¿Escucharon alguna vez esa expresión? Ah, no, ustedes son muy santos, solamente gloria a Dios, aleluya, no. O no, no es cosa, y dormiste, querido, ¿qué querés? Si no, estuviste en el momento exacto, en el lugar exacto, dormiste. Y a raíz de eso hay otra expresión que se usa comúnmente. Voy a pedir a Nicole si la puede colocar allí arriba para que, bueno, no se ve mucho. Cocodrilo que se duerme es cartera. ¿Escucharon esa expresión alguna vez? Cocodrilo que se duerme es cartera. Y ahí cuando usted busca en internet aparecen, son carísimas esas carteras, ¿no? Y aparece el dibujito por ahí en alguna, está el cocodrilo y al lado de la cartera y el cocodrilo le cae una lágrima, ¿no? Porque dice, esta era mi abuela, la otra era mi tío, o sea, un par de zapatos, una billetera, una cartera, todos los parientes del cocodrilo. Cocodrilo que se duerme es cartera. O sea que no te duermas hasta mañana. No te duermas. Ahora, no tiene que ver con el cansancio físico, sino con otras cuestiones, ¿no? Vamos a leer un pasaje en la Biblia que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Un pasaje que por ahí lo han leído, es muy conocido y tiene varias aplicaciones, pero el Señor me ha llevado a hablar de esto, ¿no? Hechos capítulo 20, versículo 7 en adelante. El tema que yo quiero desarrollar con ustedes esta mañana, ¿cómo reaccionamos ante la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionamos? ¿No? Esta mañana todos vamos a escuchar la palabra de Dios. Venimos escuchando mucha palabra de Dios todos los domingos, los martes. Tal vez en la semana volvemos a escuchar los mensajes. Y escuchamos, pero ¿cómo reaccionamos cuando escuchamos la palabra de Dios? Podemos traer algunos ejemplos. Aquellos leprosos que fueron sanados por Jesús, escucharon a Jesús, fueron sanados por Jesús. ¿Eran cuántos? 10. Pero uno solo volvió a adorar al Señor. Y los otros 9 no. O sea que hay una manera distinta de poder reaccionar ante nuestro encuentro con Dios y ante la palabra de Dios. No todos reaccionan igual. Entonces hay una manera correcta y una manera incorrecta de reaccionar ante la palabra de Dios. Y de eso se trata este tiempo. Muchas personas escuchan la palabra de Dios, pero no reaccionan todos iguales. Y si uno puede decir, bueno, cada uno reacciona como puede. El tema es que con respecto a la palabra de Dios hay una sola forma correcta de reaccionar. No hay 10 formas correctas, no hay 10 caminos diferentes. Como dice por ahí un dicho, bueno, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios. No, todos los caminos no llevan a Dios. Hay un solo camino y que es la verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces no hay 10 caminos, ni 20, ni 2. Hay uno solo y que es la verdad. Y Jesús, cuando hablamos de Jesús, el Cristo, el Mesías, comienza en Juan diciendo, y en el principio era, ¿qué cosa? El verbo, dice Reina Valera 1960, pero cuando encontramos otras versiones más actuales dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿No? Entonces estábamos hablando de que la verdad es Cristo, la verdad es la palabra y cómo reaccionamos nosotros ante la verdad. ¿Creemos a la verdad? Bien, si verdaderamente creemos, vamos a tener un tipo de reacción. Ahora, cuando simplemente es un convencimiento emocional, vamos a tener otra reacción, ¿verdad?
El libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7 en adelante, dice el versículo 7, luego leemos hasta el 12. El primer día de la semana, como hoy, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso ¿hasta dónde? Bueno, vaya haciéndose la idea. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Lo vuelvo a leer por si no entendió. El primer día de la semana, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Uy, falta el pan. Bueno, ahora compramos enfrente, no se haga problema. Para partir el pan, ¿qué pasó? Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Pablo se iba. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, no hay nadie, no tenemos ventana, por eso nosotros. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Para mí que estaba soñando con el asado que se iba a comer después de la iglesia. En un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido de un sueño, cayó, ¿de dónde? Del tercer piso abajo y fue levantado. Bueno, yo le quiero contar algo. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Algunos quedan mirando y diciendo, ¿y yo qué sé? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? El doctor Lucas lo escribió. O sea que esto está certificado médicamente. Bueno, capaz que se había desmayado. No. Lucas, médico, doctor, dijo, le levantamos y estaba muerto. No pulso, no respira, no nada. Se murió. Son detalles que a veces no tenemos en cuenta. ¿Pero qué hay que ver? No, pero lo que está escribiendo acá, está documentando esto, fue Lucas, que además de médico, también era historiador. Iba al detalle de las cosas. No escribía así nomás, al detalle. Lo levantaron como muerto. Bien. Versículo 10. Entonces descendió Pablo del tercer piso y se echó sobre él. Bueno, ahí podemos encontrar, bueno, lo abrazó, etc. Y abrazándole dijo, no se alarmen, está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Gloria a Dios. El versículo 1 dice, ¿cuándo? Es el primer día de la semana. ¿Cómo tenemos que arrancar nuestra semana? ¿Cómo arrancamos nuestra semana? ¿No? Vamos a, en este pasaje, encontrar algunas cosas prácticas, simples y prácticas para nuestra vida cristiana. ¿Cómo arrancamos nuestra semana? Ay, pastor, la otra semana con el pie izquierdo. Y bueno, y si sos zurdo, hermano, ¿qué vas a hacer? No, esta semana con el pie derecho, me salió todo bien. ¿Cómo arrancamos la semana? El primer día de la semana, reunidos los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Aquellos que siguen al Señor. ¿Cuántos siguen al Señor? Bueno, ¿qué hacen? Estaban escuchando la palabra de Dios. Reunidos, escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo querés que te vaya en la semana? Bueno, va a depender de cómo arranques la semana. ¿Cómo arrancaste este domingo a la mañana? No, pastor, me dolía acá, ya, bueno, a mí también. Me voy. Porque cuando vengo acá no tengo mi cama. Entonces duermo en un colchón relativamente fino, en el piso húmedo. Entonces después me duele toda la espalda. Mi esposa no me pone una mantita, nada abajo. Bueno, estén orando para que el Señor toque su corazón. Entonces, no, la verdad que me levanté con el cuello medio torcido. No importa, eso es circunstancial, momentáneo. ¿Cuánto vas a sufrir? 70, 80 años, 100 años. No.
¿Cómo te levantaste con tu relación con Dios? Porque te aseguro que dificultades y problemas vas a tener toda la semana, como todo el mundo. Pero cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando hemos escuchado la palabra de Dios, hemos sido consolados por Dios, hemos sido confrontados para cambiar cosas en nuestra vida, entonces nuestra semana es distinta. De repente el problemón que veíamos que era enorme e imposible, de repente cuando comenzamos la semana hablando con Dios, teniendo comunión con el Señor, reunidos, porque es allí donde se reúne la iglesia, dice la Biblia, que Dios envía bendición. No, pastor, yo me quedo en casa y leo la Biblia y ya está. No, desobediente. No dejar de reunirse como algunos tienen por costumbre. O sea, si ya empezás desobedeciendo el primer día de la semana, bueno, problema tuyo, diría, ¿no? Alguien por ahí. Pensalo. Entonces, es el primer día de la semana. ¿Cómo queremos que sea nuestra semana? Bendecida. Bendecida no es sinónimo de faltas de problema. Porque el falso evangelio de este tiempo dice que bendecido es falto de problemas, falta de enfermedad, falta de dificultades, etc. No dice eso la Biblia. Es más, cuando vamos leyendo, hermano, vamos viendo que las dificultades van aumentando. ¿Hasta cuándo? Y hasta que tal vez partimos con el Señor. El apóstol Pablo, tremendo predicador, fiel al Señor, tremendas cosas que hizo. ¿Y cómo terminó el apóstol Pablo? Bueno, después que lo apedrearon, lo dieron por muerto un par de veces, lo robaron, tuvo naufragios, pasó necesidad, hambre, frío, calor, todo eso. Y además, ¿y cómo terminó el apóstol Pablo? En un hotel 5 estrellas. ¿Cómo terminó? ¿Preso nomás? Guillotina. Cortaron la cabeza. Un fracasado total. Mirá cómo terminó. Y él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es estar bendecido. Entonces la semana va a tener miles de dificultades, pero si arrancaste bien la semana, en comunión con el Señor, confiado en el Señor, puesta tu fe en el Señor, aunque te corten la cabeza, va a estar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos problemas puedes llegar a tener? Y muchísimos, sí, seguro que sí. Pero ¿y cuál es el problema? En un momento dice la palabra de Dios, bueno, esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué dice leve tribulación momentánea si para nosotros puede ser de años esta tribulación? Porque lo está comparando con la eternidad. Entonces, con la eternidad, lo que podamos padecer aquí es absolutamente nada. Nada de nada. Entonces, hermanos, el primer día de la semana es importante cómo lo comenzamos. ¿Qué pasó cuando te despertaste hoy? ¿En qué pensaste? Oh, te quiero la iglesia, encima el hermano Ariel lo puso temprano. Quiero dormir un poco más. No se da cuenta que trabajo toda la semana y encima tengo que ir temprano el domingo a la iglesia. Pero voy a ir para que después no me digan que no voy. Pero tengo tantas dificultades y problemas. Ajá. El Señor dijo, venid a mí todos. ¿Quiénes? Todos los que estén trabajados. ¿Qué más? Cargados, cansados, etc. Y yo los haré descansar. ¿Cómo querés comenzar la semana? Como comiences la semana, entonces va a determinar si va a ser una semana de bendición o no. Amén. Algunos nos dicen amén porque capaz ya empezaron mal, temprano. Pero la buena noticia es que Dios tiene misericordia. Y si estás escuchando esto es porque Dios quería que lo escuches y que automáticamente cambies de actitud en el corazón. Es decir, no, esta semana va a ser de bendición para mí. ¿Quién me va a separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada
podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús? No depende de mí, depende de Él. ¿Y quién es más fuerte que Él? Nadie. Entonces cambiemos la actitud. ¿Cómo va a ser tu semana? Ay, falta. A ver, lo voy a preguntar otra vez. ¿Cómo va a ser tu semana? Alguien te decía, ay, si usted supiera, pastor. Morite y no vas a tener más problemas. ¿Qué estás diciendo, pastor? ¿Cómo que me muera? Claro, moría tu carne. Y la Biblia nos enseña eso. Morimos a la carne, entonces ya no nos afecta nada. Porque somos eternos. Y nuestra recompensa está allí con Él. Entonces, hermanos, cambia la actitud en tu corazón. ¿Cómo va a ser tu semana? Bendecida. ¿Y la semana que viene cómo va a ser? Amén. Y la otra más todavía. Entonces, ¿sabes qué? Vas a tener un mes bendecido. Y si ese mes está bendecido y el otro mes también bendecido, vas a tener un año bendecido. Y dice la palabra de Dios, cuando le decía a su pueblo, a alguien en particular, te bendeciré y serás de bendición. Y eso nos alcanza a nosotros también. Dios nos bendice. ¿De qué manera nos bendice esta mañana? Nos dice, ustedes son mis hijos. Y puede ser que tengan padecimientos, tribulaciones en este tiempo. Sí, pero confíen. Yo vencí al mundo. Hay un dicho también que dice, el que ríe a lo último ríe mejor. Nosotros vamos a reírnos por toda la eternidad. No va a haber enfermedades. ¿Cuántos padecen alguna enfermedad, dolores, achaques, todas esas cosas? Yo tengo los míos. Bueno, allá no. Y pastor, pero hace 10 años que vengo. Sí, le creo, lo entiendo. Bueno, allá va a haber millones de años sin dolor, sin tristeza, sin nada. Entonces, esa es la bendición que tenemos. Una promesa que está firme porque no lo prometió un hombre, no lo prometió un líder, no me lo prometió ningún pastor, lo prometió Dios. Y dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dijo, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo va a ser esta semana? ¿Y el mes? Ay, pastor, pero ¿y la inflación? Y pastor, si usted supiera los compañeros de trabajo que tengo. Y si usted supiera lo que tengo yo. Pastor, y si usted supiera la esposa que tengo. Ah, no, esa no. Y si supiera mi mamá lo que es. Mis hijos, ay Dios. Dice la Biblia que son la bendición de Dios, pero parece que conmigo se confundió. Algunos se ríen porque... No. ¿Cómo va a ser tu semana? Habla a la que está al lado, orale un poco. Decirle, como estás hoy acá escuchando la palabra de Dios, tu semana va a ser bendecida. Abrí tu corazón nada más. Pegale a Ángel Jiménez, que está. Al que tenés al lado, decíselo, porque por ahí le está costando. Decirle, si comenzás la semana en comunión con Dios, poniendo todas tus cargas en Él, no te preocupes. El problema ahora es de Dios. Vos hacés lo que puedas. El Señor hace lo imposible. ¿Cuándo? En el momento exacto. No, pero yo quiero que sea ahora. Bueno, no, tampoco eso. En el momento exacto. En el momento justo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Yo les dije que Pablo disertaba largamente, ¿no? Recién estamos por el primer pedacito del primer versículo. Hasta la medianoche. Total, es feriado domingo, ¿o no? Bueno. Dice, el primer día de la semana. ¿Qué más dice? Reunidos los discípulos. Por eso digo, no, bueno, es el primer día de la semana y yo ya hablé con Dios. Le dije, bueno, Señor, me voy de picnic. Bueno, no. Reunidos.
reunidos, recontra unidos. Juntos, dice la Biblia, qué maravilloso, qué hermoso es ver ¿a qué? A los hermanos juntos y en armonía. Podemos estar amontonados y desunidos. Dice juntos y en armonía. ¿Y cuál es la única forma de poder armonizarnos toda esta gente rara que somos nosotros? Cada uno tiene sus pensamientos, sus ideas, sus criterios. O sea, ¿cómo hacemos para armonizar? Bueno, tenemos que afinarnos. Para poder tocar este instrumento, el piano, con este instrumento, la guitarra, tienen que estar afinadas en ciertos, no sé si son megahertz o hertz, que son 440. Una onda. Es la onda que emite el sonido y hay que afinarlos en la misma onda. O sea, tenés que andar en la misma onda que tu hermano, que tu hermana. Hay que afinarnos. Cuando no estamos en la onda del Espíritu Santo y andamos en nuestra propia onda, desafinamos. No hay unidad. Podemos estar reunidos acá, pero yo estoy en mis cosas. Desafino. Y cuando desafinamos se nota, hermano. ¿O no? Yo que soy algo de músico, y Ángel también, se da cuenta cuando un instrumento está desafinando. Nos damos cuenta cuando alguien no está en la nota, etc. ¿Saben cuál es el grave problema que hay en el grupo de música? Cuando el que está ejecutando el instrumento o está cantando no se da cuenta que está desafinando. Es complicadísimo eso. Puedo decir, hermano, pero no es la nota. ¿Cómo que no? Pues está desafinada la guitarra. No. Y a algunos se te ofende. Ah, no querés que cante. No, hermano, cantá, pero en la nota, por favor. Sí, es un tema. En lo espiritual pasa lo mismo. Bueno, ¿y cómo lo solucionamos? Bueno, hay que aprender, practicar, escuchar, afinar el oído, etc. En lo espiritual ni hablar. Tenemos que afinar el oído al Espíritu Santo porque el único que da las órdenes es el Espíritu Santo de Dios. Y si todos andamos en la nota del Espíritu Santo de Dios, si todos estamos afinando en la onda del Espíritu Santo, hay unidad, hay armonía. ¿Armonía qué es? Bueno, es esta cosa de poder complementar distintos sonidos que emiten distintos instrumentos, voces, etcétera, dentro de un mismo nivel de afinación. Ahora, si nosotros, es el arte, dice, de combinar sonidos, ¿no? No dice que todos los sonidos, bueno, el piano no suena igual que la guitarra, el bajo tampoco, la batería tampoco, la guitarra, cada uno tiene su particularidad, pero todos funcionan en la misma afinación, en la misma nota. Entonces, de esta manera se armoniza. Dice, el primer día de la semana, ¿cómo la arrancamos? Buscando la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Unidos, reunidos, reunidos. ¿Quiénes se tienen que reunir? Los que son discípulos del Señor. ¿Cuántos se consideran discípulos del Señor? Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Reunirse con los hijos de Dios, con los otros hijos de Dios, para ser nutrido espiritualmente, para poder crecer, ser fortalecido, escuchar palabra y también ser confrontado. Amén. Gloria a Dios. Me voy a apurar un poquito porque Ángel ya me puso cara mala. Bueno, ¿qué más dice? Otra palabra importante, clave en ese versículo. Primer día de la semana, reunidos, y otra palabra clave. ¿Cuál puede ser? Bueno, puede haber varias, pero por lo menos una. ¿Qué hacía Pablo? Quieren comer ya. Ah, bueno. La hermana Silvia, ella quiere compartir el pan enseguida. Bueno, está bien, está bien. ¿Qué hacía? Enseñaba. Enseñaba. ¿Cuántos quieren aprender? No levantan la mano. Piénsenlo. A ver, lo voy a volver a preguntar. ¿Cuántos quieren aprender?
¿Sabe lo que significa discípulo? Uno que aprende. Entonces, si usted no quiere aprender, no quiere ser discípulo. Si no es discípulo, no sigue al Señor. ¿Cuántos son discípulos del Señor? ¿Cuántos quieren aprender? Va junto. Y entonces usted quiere aprender, ¿qué tiene que hacer? Estudiar. No se tiene que perder oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios. Hay reunión los martes, ahí voy. El domingo, ahí voy. Hay seminario, ahí voy. En la semana, pastor, tengo muy dudas, ¿puedo encontrarme con usted para hacer una videollamada? Así me explica un tema. Ahí está. Yo quiero aprender de Dios. O Ariel, Ángel, moléstenlo un poco más. ¿Querés aprender? El que quiere aprender está ansioso por escuchar. En todo momento, en todo tiempo. Hermano, yo hay muchas veces que paso, no sé hasta qué hora de la noche escuchando enseñanzas. Me genera un problema porque a veces estoy acostado ya y bueno, y me duermo, vuelvo a despertar, sigo escuchando, etc. Y después, claro, al otro día tengo que agarrar la Biblia y ponerme a ver, porque no es que, bueno, escuché y ya está, y lo que dijo no sé quién era capaz. Pero tengo que corroborar con la palabra de Dios. Porque hoy en día también a muchas personas te hacen pseudo seminarios. Digo pseudos porque te enseñan otras cosas. Te enseñan cuestiones de, no sé, mercantiles. Te enseñan cómo vender un producto. Y te dicen el producto es Cristo. Te enseñan a hacer coacheo. Mirá. Y tantas otras cosas que... Y entonces, bueno, debe ser eso. No, debe ser nada. Anda la palabra del Señor. Vos tenés que corroborar. Anoche en una pregunta que surgió, yo les recordaba, cuando Pablo iba a predicar a distintos lugares, cuando llegó a Berea, dijo, estos son mucho más piadosos que los otros. ¿Por qué? ¿Qué tenían de distinto? Porque dice, cuando yo les hablaba, ellos buscaban en la palabra, en las escrituras, a ver si era realmente como yo les decía. ¿Y esa es responsabilidad de quién? De cada uno. Amén. Bien, entonces, Pablo, ¿qué hacía? Les enseñaba. Pero para que alguien enseñe, ¿qué tiene que haber? ¿Alguien que quiere aprender? Yo se lo digo a mis alumnos en la escuela, ¿no? Porque está esta cuestión del adolescente que dice, uy, profe, ¿para qué vino? Se hubiera quedado en su casa, claro, para así no hacían nada, ¿no? O de repente la otra vez había ahí un paro así de 2 días que yo, literalmente el único que fui a dar clase fui yo. Y dice, profe, ¿por qué vino? Y le digo, ¿saben por qué? Porque yo los respeto a ustedes. Porque yo les tengo que enseñar. Y ese es mi trabajo. Y ustedes necesitan un profesor porque tienen que querer aprender. Si ustedes no existen, yo no existo, yo no tengo trabajo. ¿Verdad? ¿Para qué sirve tener un excelente discipulador si no tiene discípulos? ¿Para qué sirve un excelente maestro si no tiene alumnos? ¿No? Entonces es importante y una mutua responsabilidad. A ver, por las dudas, claro, no es que esté en contra de todos los paros y eso, porque hay cuestiones legítimas a veces que poder solicitar, ¿no? Y a veces es la medida que se puede utilizar. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que justamente en esta oportunidad me ocurrió eso y los chicos como que me reclamaban. ¿Y para qué vino? Y porque yo enseño. Ajá. Bueno, o me dicen, bueno, tengamos hora libre entonces. Nada, para eso me quedo en mi casa. O se hubieran quedado ustedes en la casa y ya está, listo. Yo vengo, cumplo mi horario y listo. Pero si estás acá es porque venís a ¿qué? A aprender. Y yo tengo que enseñarte. Es mi obligación. Amén. Entonces, si usted es discípulo del Señor, la palabra discípulo significa uno que aprende, más que eso, pero por lo menos eso, uno que aprende. Y entonces, cuando alguien enseña, ¿usted dónde está? Ahí, prendido.
Si usted quiere aprender de Dios, ¿dónde va a estar? Donde enseñan acerca de Dios. Ese es su lugar predilecto. No va a dejarlo como última instancia. Bueno, tengo un montón de cosas y también me gusta esto de ir a escuchar la palabra de Dios o aprender de Dios. No. Primero eso. Después lo demás. Entonces, ¿qué encontramos acá? ¿Qué estaba haciendo Pablo y el resto? Estaban el primer día de la semana, reunidos en un mismo espíritu, Pablo enseñando y el resto escuchaba y aprendía. ¿Y qué sucedió? Dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo extendió el discurso. ¿Por qué lo habrá extendido? Pablo no era un hombre, inculto. Era una persona formada, estudió en los mejores lugares. Era una persona que sabía disertar, sabía hablar, sabía cuando las personas le estaban escuchando, cuando no, etc. Ahora, ¿por qué siguió hasta la medianoche? ¿Por qué habrá sido? Porque la audiencia estaba escuchando, estaban atentos. La mayoría de los comentaristas bíblicos acerca de este pasaje dicen, la gente seguramente le preguntaba, y entonces esto, y entonces lo otro, y Pablo enseñaba algo, y le decíamos, ¿y esto cómo es? Y no hay nada mejor para un maestro que los alumnos pregunten y poder explayarse en el tema. Es lo mejor. Lo más complicado para un docente es cuando, bueno, ¿todos entendieron todos? Cric, 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 cric. ¿Alguna pregunta? Cric, 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 cric. Entonces uno no sabe si o entendieron todo perfectamente o no entendieron nada, ¿no? Lo bueno es cuando no solamente entendieron, sino que quieren saber más, ¿no? Yo tengo algunos alumnos de eso también en las escuelas, ¿no? Y de repente yo ya expliqué todo, bueno, terminó y dice, bueno, profe, y entonces, si esto es así, ¿cómo será aquello otro? Bueno, y me puedo charlar. Y quieren más. Esta gente quería escucharlo porque además Pablo se iba. Y esta era la última oportunidad de escucharlo a Pablo. Entonces dije, vamos a escucharlo. Todo lo que tenga que decir, vamos a preguntarle todo lo que tenemos que preguntarle. Y se fue extendiendo. Y era ya la medianoche y seguían. Y dice, y había muchas lámparas en el aposento. Era tarde, de noche. Bueno, podemos especular con un montón de cosas, con el tema de las lámparas, bueno. Pero el tema es que disertaba hasta la medianoche, había sed de escuchar la palabra de Dios. Entonces, yo hice esta pregunta, ¿no? ¿Cómo reaccionás ante la palabra de Dios? Cuando estás escuchando la palabra de Dios, ¿qué te aburre? ¿Te cansa? Bueno, ya es suficiente. Fui el domingo, no me esperen el martes, el seminario tampoco. Total, ya fui una vez a la semana, es suficiente. Bueno, si pensás así, perfecto, no vengas. ¿Para qué va a venir? Ahora, el que realmente ama la palabra de Dios, es más, está hinchando a Ariel. ¿Y cuándo hacemos reunión? Los jueves también? Para aprender algo más. ¿Verdad? Es así. Yo a mis pastores que he tenido desde los 11 años los volví locos, literalmente. Siempre con 2 o 3 preguntas, 4, 5. Todavía sigo preguntando. ¿Por qué? Porque quiero conocer más al Dios que me salvó, al Dios que dio su vida por mí, sin merecerlo. Entonces quiero conocerlo. Pasión por la palabra. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es esa actitud? ¿Cómo reaccionamos ante la palabra de Dios? ¿Estamos apasionados? De repente, juega la selección argentina. ¡Fua! Ponemos gorrito de Argentina, camiseta argentina, banderita, estamos todos y hacemos pizza y estamos en fiesta y compramos helado. Vaya al Líbar a comprar mejor, bueno, más rico. Todos, fiesta, Argentina, queremos jugar Argentina. Terminó el partido, ganó Argentina. ¿Qué te cambió la vida? Nada.
El domingo tengo que escuchar la palabra de Dios. Oh, cansado, qué semana que tuve. Si se le viniera a visitar al apóstol Pablo, si fuera posible. Dios es bueno, misericordioso. ¿Cuál es tu pasión? Si no es la palabra de Dios, estás en problemas. Tu pasión debe ser la palabra de Dios. El versículo 8 dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Querían escuchar, querían ver, querían leer, se estaban esforzando. Fíjense que estar horas escuchando y los ojos a la noche, ¿cómo se te hacen los ojos? Rojo, no ves nada, se te nubla la vista. Llenaron de lámparas. No importa, vamos para adelante. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios hasta donde no sé. Era la medianoche ya y estaban todos firmes y Pablo dice, esto no se van nunca a dormir. Siguen preguntando, quieren saber. Y se hizo de noche, se oscureció y llenaron de lámparas. De acá no nos movemos. Pablo, te vamos a exprimir todo porque queremos conocer a ese Dios que nos predicás. Queremos más de Dios. Llenaron de lámparas. Pablo dijo, bueno, paciencia. Y bueno, listo, se hizo de noche, se oscureció. Cada uno a su casa, vamos a descansar. Mañana salgo de viaje. No, Pablo, tranquilo, ya lo solucionamos. Lámparas. Llenaron de lámparas el aposento. Querían seguir. Acá como pasa en el seminario, ¿verdad? Se quiere ir nadie. No, es verdad, pasa a veces. Sí. Decir que sí. No, hermano Ángel, ¿cómo no va a ir tan temprano? Hoy se cortó la luz, vamos a tener que ir. Y fue y bajó la térmica. Y nos vamos, hermano, ¿qué va a hacer? No, ahí compramos vela enfrente. Seguimos, hermano. Acá tenemos 40 preguntas cada uno. Bueno, a Pablo le pasó esto. Y Pablo seguía. Y era las 12 de la noche. Por eso habían perdido las lámparas, querían seguir. Estaban haciendo buen uso de su tiempo. Dijo, Pablo se va mañana. Queremos conocer más. O sea que, y la casa, y la comida, y esto, y el otro, y no sé cuánto, y qué sé yo. Y la novela, y el partido, y no sé cuántas otras cosas. No. Es lo más importante. Escuchar lo que Dios tiene para decirme hoy a mí. Entonces, ¿qué sucedió? Estaban usando el tiempo de la mejor manera. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo con estas dos mujeres? Y una se puso a hacer las cosas, qué sé yo, y la otra se tiró a los pies de Jesús para escuchar la palabra que Jesús estaba hablando. Y la otra que estaba haciendo muchas cosas, dice, pero esta es una desconsiderada, me deja hacer todo a mí, ella está ahí. Bueno, ella eligió la mejor parte. ¿Quién te mandó a hacer todo eso? ¿Vos solo o vos sola te enredaste en todas esas cosas? Yo no te mandé a hacerlo. Sí te mandé que vengas a mis pies, que vengas a escucharme. Estoy acá, hoy y ahora. ¿Y vos dónde estás? No, estoy barriendo la vereda. No, es el momento de escuchar la palabra de Dios. Hacer buen uso del tiempo. Buen uso del tiempo. Después dice, más adelante, versículo 9, y un joven llamado Eutico. ¿Nadie se llama Eutico acá? Que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. 1.500 millones de comentarios bíblicos acerca de este pasaje, distintos. Así que si usted busca va a tener un montón de ideas acerca de este pasaje. A ver, ¿qué actitud tenía Eutico? Por eso dije, ¿qué actitud tenemos nosotros frente a la palabra de Dios? ¿Qué actitud tenía Eutico? Bueno, podemos
ver dos cosas. Que tenía sueño y se terminó durmiendo. Por otro lado, ¿cuándo nosotros nos da sueño y nos terminamos durmiendo? Pregunto. Está por patear el último penal a Argentina y si hace el gol sale campeón Argentina. ¿No? Digo porque a mí me gusta el fútbol, por eso digo ese ejemplo, ¿no? Si lo hace es campeón Argentina. Pero resulta que jugaban en China y son las 4 de la mañana, son 3:30 de la mañana y trabajé todo el día, 3:30 de la mañana. Ay, pero me dormí y me perdí el gol. Bueno, a algunos que no les gusta el fútbol, duerman tranquilo, pero si yo soy un apasionado del fútbol, me gusta la selección y todo, ¿qué me importa hacer las 3:30 de la mañana? Me tomo 500 cafés, lo que sea, y estoy despierto, ¿o no? Para verlo. Me acuerdo, no sé en qué tiempo jugaron y también los horarios eran tremendos, y yo los veía. ¿Por qué? Porque me apasiona ese deporte y está bien. Ahora eso no debe ser mi primer pasión, ¿no? Y de repente, se durmió. ¿Por qué se durmió? Y así, pastor, porque tenía sueño. Ajá, sí. Pero también que estaba por ver el penal tendría sueño. Pero ¿cómo estaba? Expectante, interesado. Quería saber. Ahora, ¿estás expectante, interesado? ¿Querés saber lo que Dios quiere para tu vida? Si no, te dormís. Y, como Nicole, Nicole no durmió muchas noches, estuvo ocupada. Cocodrilo que se duerme, cartera. ¿Qué significa esa expresión? Si te dormís, perdiste. Perdiste. Te perdiste el penal. Hizo el gol. Salió campeón Argentina. No lo vi. Me lo perdí. Y porque me venció el sueño. Si te gusta el fútbol, raro que te duermas justo en ese momento. ¿No? Bueno, ahí a los chicos les gusta el fútbol. Yo no me duermo ni loco. Algo hago para estar despierto. Entonces, cuando nuestra pasión es Dios, nuestra pasión es la palabra de Dios, no hay cansancio que valga, no hay fatiga que valga, no importa, no dormí, hace 2 días que no duermo, pero tengo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, ahí estoy. Yo he escuchado muchas excusas, de repente, no, lo que pasa es que anoche nos acostamos tarde, entonces por eso no fuimos el domingo a la iglesia. Dios te salve. Qué triste. Qué triste. No hay pasión. No hay pasión por la palabra de Dios. No hay pasión para encontrarte con Dios. No hay pasión para recibir la bendición de Dios. No hay. Eso está faltando en la iglesia de este tiempo. Y por eso tanto cristiano fluctuante. Así. Hoy, allá arriba. ¿Por qué? Porque no comienzan bien la semana, porque no están en unidad, porque no están aprendiendo, porque se duermen. Los vencen en cansancio y se duermen. ¿Y a qué le pasó? Y se cayó de la ventana, del 3er piso, y se mató. ¿Saben cuántos cristianos medio muerto anda por ahí dando vueltas? Porque se duerme espiritualmente hablando. Y son carteras. Cocodrilos son bravos, ¿no? La cartera, mansita. Hay cristianos mansitos con el diablo, le acaricia, los vacuna el diablo, los lleva a pasear. Son carteras. Ahora si sos cocodrilo, el diablo no te toca. ¿Qué querés ser, cocodrilo o cartera? Pues si tiene plata adentro. Cocodrilo o cartera. Algunos tienen un cocodrilo dentro del bolsillo. Es otra cosa eso, ¿no? Es otro tema.
Pero, ¿qué quieres ser? O cocodrilo, o cartera. Si querés ser cocodrilo para estar activo, fuerte, firme ante las acechanzas del diablo, ser bendecido en la semana sin importarte las circunstancias, es decir, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, tenés que ser cocodrilo, no te tenés que dormir en las cuestiones espirituales, priorizar, tu pasión es Cristo, tu pasión es la palabra de Dios, tu pasión es servirlo. Ahora, si sos cartera, te llevan a pasear. Te están paseando. ¿Escucharon esa frase también? Te están paseando. En el fútbol también se usa, ¿no? Un paseo le dimos. Porque son carteras. Los llevamos donde queremos. No tienen la capacidad. Ah, esos cocodrilos. Yo no me veo llevando a pasear un cocodrilo dentro del auto. Mirá que tenés al lado. No seas cartera. Sé cocodrilo. Yacaré aplica. Caimán también. Yacaré. Claro, hermano, ¿usted está entendiendo el mensaje? Ah, no, pastor, y no sé por qué. Y bueno, si sos cartera, hermano, ¿qué querés? Te llevan a donde el diablo quiere, a donde las circunstancias quieren. Despertate. También dice la Biblia en una parte, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despertate. Si te despertás, se despierta el cocodrilo. La actitud de Eutico. Qué bueno. Dormido espiritualmente y desinteresado. Siempre alguna otra cosita más importante que el estar a los pies de Cristo, aprendiendo, escuchando y siendo su prioridad. Por eso le pasó lo que le pasó. Se durmió y se cayó de la ventana. ¿Saben lo que pasa con estas circunstancias? Porque a algunos les pasa esto, ¿no? Y entonces están los humanistas dentro de la iglesia también. ¿Saben lo que es el humanismo? Bueno, es una corriente filosófica donde se exalta al hombre, el bienestar del hombre, etc. Y entonces, ¿qué dirían? Y no. Algunos dirían así, por ejemplo, pobre muchacho, anda a saber desde qué hora estaba ahí y ni de comer le dieron. No tenía asiento, se tuvo que sentar en la ventana. Si le hubieran dado un buen asiento, no se hubiera caído. Entonces ahí están los defensores de lo indefendible, ¿no? No es el problema de Eutico, el problema es que no le dieron un buen asiento. No es el problema de Eutico, el problema es que no le dieron un cafecito o algo para que se despierte. Ahí estaba lleno de gente. El único que se durmió y se cayó fue Eutico. Pensalo. No dice en ningún lado, estaban todos durmiendo. No, estaban todos con las lámparas encendidas, por eso lo aclara acá, porque estaban y querían estar despiertos, escuchando la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué sucede con Eutico? Estaba desinteresado. Pero ahí están los defensores de Euticos diciendo, no, lo que pasa es que estaba cansado, lo que pasa es que no le dieron algo para comer, y bueno, tantas cosas le podemos decir. No lo incentivaron, no, era joven y entonces no hicieron cosas para jóvenes y entonces se aburrió y se cayó de la ventana. ¡Oh! Terrible. El hombre, el centro de todas las cosas. Cuando el centro tiene que ser la palabra de Dios. Si está la palabra de Dios, no hay edad que valga, no hay otra cosa que valga, no hay cansancio, no hay hambre, ni nada. Estoy atraído por la palabra de Dios. Hay otros que van a decir, no, acá el problema es del dueño de la casa. ¿Cómo va a tener esas ventanas sin reja? Claro, juicio. Le hacemos juicio. Un inconsciente. ¿O no? No es la culpa de Eutico que se durmió, la culpa es de este que no tenía reja en la ventana, tercer piso y no tenía reja, no tenía seguridad. Estaba abierta la ventana encima. Ah, no es culpa del dueño de la casa, la culpa es de los mayores que estaban ahí y no le dijeron, che, salí de la ventana. Si no le avisaron, pobre. No, tampoco. La culpa es de Pablo. ¿Para qué habló tanto?
¿Me entiende? Cuando no nos ajustamos a la palabra de Dios, buscamos cualquier culpable, menos nosotros mismos. Y siempre va a haber algún defensor de lo indefendible. Eutico se cayó porque se durmió. Se cayó porque no estaba interesado, no estaba apasionado por escuchar la palabra de Dios. Tenía otro interés. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud, no? Con respecto a los euticos que podemos encontrarnos. Ustedes pueden encontrar algún eutico por acá. Preguntale que tenés al lado. ¿Cómo te llamas? ¿Eutico, tal vez? Preguntale a Ángel, Jimé. ¿Tu segundo nombre no es Eutico? ¿Capaz? No, digo, tal vez. Capaz que algún parecido. Bueno, ¿no será Eutico tu nombre? Sí, ¿qué pasa si nosotros nos encontramos con un Eutico? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo Pablo? Abrazó. Dejó de predicar. Dejó de responder preguntas. Salió corriendo. 3 pisos. Escalera abajo. Y la abrazó. Entonces, ¿qué representa Eutico? Eutico representa a un hijo de Dios que necesita ser acomodado. Y Dios nos acomoda enseguida. Se durmió, pero en vez de caer para el lado de adentro, cayó para afuera. Y se mató. Algunos necesitan ese porrazo para darse cuenta. Pero la iglesia está para abrazar a ese Eutico. Decirle, Eutico, levantate. Una tragedia, ¿verdad? Se murió, muchacho. Te encontrás con alguien que es un Eutico y se cayó de la ventana porque no estaba apasionado por la palabra de Dios. Abrazalo. ¿Pero qué hizo Pablo? Lo abrazó y le dijo, bueno, anda a descansar a tu casa, anda a dormir, que tenés sueño. ¿Qué hicieron? Uy, se golpeó, se murió Eutico. Bueno, no, pero está vivo. No, bueno, vamos a la casa, vamos a descansar. Pablo, si no hubiera alargado esto, no pasaba esto, hermano. Ven que están haciendo las cosas mal ustedes ahí en esa iglesia. Se murió Eutico. Por misericordia de Dios resucitó, pero no vamos a que pase lo mismo otra vez. Un aviso. ¿No escuchan eso? Y es un aviso. Si ustedes siguen de esa manera, se les van a caer varios de la ventana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros podemos abrazar para que esta persona resucite. O podemos buscar algún culpable. El pastor, en este caso Pablo que está enseñando, el pastor, el que diseñó el lugar, el amigo que no le avisó, los padres. ¿Dónde están los padres? David, ¿dónde estará David? Quiera el Señor, no se haya olvidado su bendición. Bueno, dice la palabra de Dios que se cayó muerto, pero Pablo bajó, se echó sobre él, lo abrazó. Le dijo, no se alarmen, está vivo. Porque cuando nosotros nos encontramos con un hijo de Dios, por más que se haya reventado contra el piso, porque no anduvo bien en las cosas de Dios, está vivo. Porque el Señor pagó el precio por su vida. Está vivo. Entonces, si usted encuentra un Eutico, abrácelo. Dígale, estás vivo. El Señor pagó el precio por tu vida. Amén. No buscar culpables, sino entender. Eutico se durmió. Responsabilidad de Eutico. Aparte, ¿quién lo mandó a sentarse a la ventana, este pibe? Bueno.
Esto puede representar muchas cosas, pero está ahí un poco adentro, un poco afuera. Hermano, o estás adentro o si no, mejor quédate afuera. Esto es así de real, no se juega con lo espiritual. O sos del Señor y estás adentro del cuerpo de Cristo, o estás afuera. Porque si estás a medias, en cualquier momento te caes de la ventana y vas a sufrir un buen golpe en tu vida. ¿Cuántos quieren evitar esos golpes fuertes? Y sí. Ahora bien, ¿qué sucedió luego? Y no, ahí hablaron con Pablo, ¿para qué tanto mensaje? ¿Para qué tan largo? Bueno, gracias a Dios que no estaba muerto este muchacho, o lo resucitó el Señor, porque dijeron que estaba muerto realmente, estaba certificado. Y de repente, Pablo, para la próxima, no lo hagas tan largo. Es un aviso. Tanta palabra de Dios, ¿para qué? Tanta enseñanza, ¿para qué? Hagamos otras cosas, vamos más divertido para que no se duerman los euticos. Entonces tenemos que tomar una decisión. O hacemos una iglesia para los euticos o hacemos una iglesia para los que están apasionados por la palabra de Dios. Hay de las dos cosas, ¿eh? Hay iglesias para los euticos que necesitan entretenimiento y necesitan que les estén levantando el ego. Y está la iglesia para los que están apasionados de la palabra de Dios. Y ahí hay euticos que se duermen y se caen de la ventana. Eso es real. Pero ¿qué pasó? Dice en el versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él abrazándole. Dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, subió otra vez. Y partido el pan y comido. O sea, así como estaba, para arriba otra vez. Arriba. ¿Y qué hicieron? Habló largamente hasta el alba. 5 o 6 de la mañana. No aprende más de Pablo. Pero yo les puedo asegurar que Eutico esta vez no se durmió. Les puedo asegurar que Eutico esta vez no se sentó en la ventana. Aprendió. Aprendió. ¿Por qué aprendió? Porque era un discípulo. Bueno, necesitaba despabilarse un poco. Se cayó del tercer piso. Se mató. Pero dice la Biblia, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Entonces, tal vez no estés mirando al de al lado como utico. ¿Para qué estás mirando a vos mismo? Y yo soy medio utico. Bueno, hay esperanza. Y si todavía estás ahí sentado en la ventana y todavía no te caíste y te pegaste el flor de golpe y te moriste, entra. Apasionate por la palabra de Dios. Busca ayuda. No estoy durmiendo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, un par de cachetazos capaz. Pero no te vas a caer de la ventana. Amén. Y si te caíste y crees que estás en la condición, bueno, acá hay muchas personas dispuestas a abrazarte. Y a decirte, vamos para arriba otra vez. No te vas a tu casa. No vas a descansar. Partieron en pan, comieron y disertó largamente hasta el alba, hasta que salió el sol. Y después de ahí salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Salieron todos felices. ¿Cuándo qué? Cuando hay pasión por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es tu actitud con respecto a la palabra de Dios? ¿Estás apasionado realmente o no? O simplemente religiosidad. Bueno, voy a la iglesia, pero tengo que ir, se supone que tengo que ir. No, no sirve para nada. Es apasionado por Cristo, apasionado por Él, que es la palabra. ¿Por qué? Porque si no es así, cocodrilo que se duerme es cartera. ¿Por qué no te pones de pie esta mañana?
Este mensaje es para los que se durmieron hoy a la mañana y no están acá. Cocodrilo que se duerme es cartera. Te va a llevar a pasear. ¿Por qué no te acercás a alguien, si estás sentado solo o al que tenés al lado, y decile, antes de orar, contá conmigo? Pues si estás en la ventana, yo te voy a empujar para adentro. No te enojes, pero te voy a tironear. Y si llega a ser la circunstancia que te caíste al piso, acá estoy para abrazarte. Para abrazarte y decirte, estás vivo, estás viva, porque Cristo pagó el precio por vos y por mí. Y hay solución en Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No quiero que seas cartera, porque la cartera la llevan para cualquier lado. Ahora sé cocodrilo para vencer a las tinieblas, para lastimar al reino de las tinieblas. ¿De qué manera? Predicando del amor de Cristo, predicando de su palabra. Pero para poder predicar efectivamente de su palabra, tenemos que ser apasionados por su palabra, apasionados por Él. Entonces, de ahora en más, ¿cómo vamos a arrancar la semana? No sé qué programas puede haber, pero yo ya tengo el mejor programa. Escuchar la palabra de Dios. Unidos, reunidos, el primer día de la semana, escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos van a tener una semana bendecida? ¿Estás seguro? Bueno, entonces el que tiene al lado puede tomar de la mano o como quiera. Acérquense, nadie se quede solo. Es decirle, ¿qué semana vamos a tener? Dígale, problemas, agárrate. Dice un dicho, dice, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino decirle a tus problemas, mirá qué grande es mi Dios. Así arranquemos esta semana. ¿Cuántos tienen problemas que solucionar? Montón. Bueno, en esta mañana, primer día de la semana, decimos, problema, agárrate, mirá quién es mi papá. Y Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin.